Bien, ahora sí. Buenas tardes, espero que estén bien, que hayan descansado bastante. No sé cómo se encuentran. Somos poquitos, así que pueden tener abiertos los micrófonos. Los que tienen auriculares es menos drama porque no va a hacer eco y si no, como para interactuar un poquito más. ¿Sí? La idea de hoy es explicarle más o menos cómo va a ser la cursada y ya comenzar a desarrollar los ejes de esta materia que es perspectiva social. ¿Sí? Si bien nos sigue pasando que tenemos que cursar en un contexto particular, eh, vamos a tratar de ponerle la mejor impronta, ¿sí? Porque bueno, es una materia muy entretenida por formato de taller cuando estamos en el IPES. Ahora que estamos desde la virtualidad, le vamos a dar una vueltita de tuerca para hacerlo entretenido a ustedes. Bien, a medida que yo vaya hablando, pueden preguntar, ¿sí? Así lo hacemos más dinámico y no tan aburrido, ¿sí? Para la primera clase. Bien, esta materia es un formato taller, está diagramada, si ustedes ven el programa, está diagramada como formato taller, pero por la particularidad de lo que es esta cursada virtual, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tener que adecuar algunas propuestas, ¿sí? Ustedes sabían y se habrán conversado con sus compañeros, años anteriores nosotros íbamos al centro de día de APADI, ¿sí? Y sabrán que por este contexto directamente no podemos asistir. Eso están trabajando por videollamadas o por mensajería de WhatsApp o demás, pero no tanto por esto de hacer clases online o clases en vivo, ¿sí? Eso también a nosotros nos condiciona bastante porque a la hora de pensar un trabajo de proyección, un trabajo de implementación o alguna situación parecida, nos dificulta bastante no tener un lugar. ¿Sí? Esta materia lo que hacía es romper mucho con el formato de ustedes de escuela. ¿Sí? Ese es el objetivo mucho de este espacio. ¿Sí? Si bien tiene una carga teórica, el objetivo de esta materia es poder habilitarlos a ustedes a trabajar en espacios no formales, que es algo que ven poquito en la carrera. ¿Sí? Pasaba no formal, un centro de día, un taller protegido, así, lugares que son fuera de la escuela. Porque yo sé que todos ustedes no se imaginan trabajando en otro lugar que sea la escuela, ¿sí? Pero nosotros tenemos un abanico muy amplio de lugares de acción. En relación a la cursada, a la cátedra, son tres ejes, ¿sí? Tenemos el primer eje, donde hablamos netamente de la población, o sea, cuál es nuestra población objetivo. Después vamos a un eje de caracterizar cómo funcionan, ¿sí? Las diferentes normativas, ¿sí? Que regulan lo que son las habilitaciones de centro de día o, ¿sí? O centro Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Porque no Bien, escuché, se escucha medio cortado. ¿se escucha medio cortado? Bien, perfecto. Eh, la idea es trabajar con lo que es uno de los ejes, el centro de día. El primer eje tiene que ver con caracterizar la población que trabajamos. Si bien ustedes ya vieron lo que es niñez y ya vieron lo que es adolescencia, lo volvemos a retomar por una cuestión de poder problematizar con algunas cuestiones, que es lo que vamos a ver hoy, sobre concepciones implícitas que es ser niño, que es ser adulto, que es ser anciano, ¿sí? Que son concepciones, son construcciones que vamos haciendo nosotros, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nosotros rompemos con nuestro esquema que tenemos todos sobre vejez, ¿sí? O tercera edad, ¿sí? Entonces es muy importante romper con preconceptos. El segundo eje es básicamente cómo funcionan, ¿sí? Los centros de día. ¿Sí? Para eso vamos a ver que hay una parte normativa, una parte legal que regula los horarios, las funciones del personal, la cantidad de distribución, ¿sí? Un montón, ¿sí? De cuestiones. Y como tercer eje que hacíamos una parte práctica, tenía que ver con poder formar y formular proyectos que tenían que ver con actividades de recreación, actividades de ocio y actividades de tiempo libre, ¿sí? Entonces implica pensar diferentes formatos a lo que no estamos acostumbrados a planificar, que son los de escuela,
¿sí? Ustedes tienen su esquema, ¿se acuerdan en la materia que teníamos que a ustedes les costaba mucho romper el esquema de planificación? Bueno, este lo rompe más todavía, porque no es escuela, entonces no hay objetivos específicos, no hay objetivos generales, o sea, no hay intención educativa, ¿sí? Entonces rompe con un poquito los formatos de planificación y tienen que ver netamente con a qué concepción nosotros vencemos la recreación, el tiempo libre o el ocio, ¿sí? Es una materia que rompe bastante sus estructuras, es entretenida, pero rompe como... La idea es que puedan hacer una lectura bien crítica, ¿sí? Pensando en otro lugar de trabajo. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Consultas, dudas? Perfecto. La materia en formato presencial, ¿sí? Era promocional y tenía un trabajo integrador, ¿sí? Este trabajo integrador era la implementación de un proyecto, ¿sí? Recreativo. ¿Estamos hasta ahí? La idea ahora es hacer algo similar, ¿sí? Aprovechando que muchos de ustedes ya hicieron aportes de tecnología y vamos a poder darle una vuelta de tuerca a esto de poder generar proyectos pensados, ¿sí? Y mediados con la tecnología, ¿sí? O sea, vamos a tratar de hacer un proyecto recreativo pensado para tercera edad, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos instrumentarlo con la tecnología, ¿sí? Va a ser como un trabajo sistemático de, supongamos, fines de septiembre, principios de octubre, hasta noviembre, ¿sí? O sea, va a tener como varias etapas, ¿sí? Ese trabajo va a ser como, esperen que mi toalla. Ese trabajo va a ser como la evaluación de la materia, ¿sí? En vez de tener un parcial, lo que hace es un proyecto integrador de todo el espacio curricular. Bien, les cuento ahora porque yo estoy seguro que están pensando que va a ser parcial y todo lo demás y va a ser re difícil y vamos a quedar libres, ¿sí? Pero no va a pasar. ¿Sí? La idea es que vayan, todo lo que vayan viendo, todo lo que vayan, la materia también trata de buscar qué les gusta usar, qué les gusta hacer a ustedes, o sea, sobre qué les gusta hacer. Por ejemplo, el año pasado trabajamos había gente que le gustaba hacer manualidades, había gente que le gustaba hacer zumba, entonces hizo clases de baile, son proyectos de baile, o sea, rompe y empieza a jugar con qué, ¿sí? A qué le gusta a uno o qué le gusta a uno hacer frente a estas propuestas recreativas. Tiene que ver con esto, ¿sí? Es muy entretenido porque también iba de la mano con sus prácticas o residencias que terminaban en octubre al punto del colapso mental. Entonces esta materia le daba como esa vía de escape para que sea más entretenida, ¿sí? La idea es mantener las mismas dinámicas, así que espero que se sientan a gusto, ¿sí? Bien, ¿preguntas, dudas o demás hasta ahora? Bien. Voy a preguntar brevemente. Yo sé que había gente haciendo residencias y gente haciendo práctica 3. ¿Me podrían contar cómo van, más o menos, para tener una idea? Brevemente. Yo estoy haciendo residencia, profe. Residencia y una EDI y otros espacios. Más o menos, no sé, son 4 o 5 materias, incluida la residencia. ¿Y qué están haciendo en residencia? En residencia vamos a comenzar justamente esta semana, el miércoles tenemos que entregar ya un video con, no implementaciones, sino hacer un trabajo práctico, pero en esta oportunidad tenemos que hacer una lectura, nos toca leer una poesía. Y no se va a tener en cuenta el recurso ni escenografía, sino la elección de la poesía, el por qué la elegimos, justificarlo y el modo en que leemos esa poesía. Bueno, y nos han dividido en las distintas unidades pedagógicas y bueno, la elección de la poesía y grabar el video y subirlo a un Padlet. Bien, bien, buenísimo. Qué lindo. Y cada 15 días nos avisaban en residencia que vamos a tener esta, se me fue la palabra, disculpe, bueno, no me sale ahora, que eran como los como sí que hacíamos práctico. antes. El desempeño ahí práctico. está, los desempeños.
Gracias, se me ha ido la palabra. Estos desempeños, cada 15 días los vamos a ir teniendo. Vamos a comenzar con la lectura de la poesía, después va a haber otros que sí tendremos que hacer algún recurso, después otros que no quisieron adelantar nada todavía, pero eso sí que van a ser cada 15 días. Bien, qué bueno. Me imagino que más tranquilo porque les cambia la ansiedad en relación a qué pasa con residencia. Sí. Bien, práctica 3, ¿alguien está haciendo o no? Yo tengo muchas materias y tengo mucha gente, entonces ya se me mezclan en qué espacio curricular tengo cada uno. Así que si alguien está haciendo práctica 3, ¿me puede contar más o menos? Hola, profe. Sí. Yo estoy en... ¿Me escuchan? ¿No? Sí, Astrid, te escucho. Yo estoy en práctica 3. Nosotras nos quedamos desde el cuatrimestre pasado con un trabajo para realizar preguntas sobre un perfil que se nos brindó, digamos. Así que estamos con perfiles ahora. Por ahora en este cuatrimestre no nos han dicho nada, pero estamos con ese trabajo. Fue lo último que hicimos, digamos. Bien. Va bien. O sea, me imagino, me imagino que está muy ansioso. Así que bueno, la idea de este espacio es como que romper con todo el tradicional residencia y que seguramente el profe de Ledi también y el profe de abordaje también, el mismo pesado que soy yo en casi todas las materias en Wharton. Así que bueno, esta materia tiene mucho de juego, ¿sí? Si bien no vamos a poder jugar como hacemos siempre, yo sí me le voy a dar como muchas consignas para hacer durante la semana que tienen que ver con actividades prácticas, ¿sí? Así vamos descubriendo qué es lo que les gusta hacer, ¿sí? Que no tengan que ver con escuela, ¿sí? Y se animen un poquito a jugar, ¿sí? Esta materia tiene que ver mucho con jugar, con darse el permiso de jugar, ¿sí? Con pensar, formar y educar de otra manera. Sí. A mí me llama mucho la atención, me tiene muy intrigada su materia, porque esto de jugar en un espacio de adultos me llama la atención, a ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, yo digo, jugar adulto, lo primero que pensás, juego de mesa. O sea, no, es como que se va achicando, como que vamos creciendo y se va achicando la variedad de juegos que usamos. Hay juegos que no, bueno, ya como que tenemos ese prejuicio de que son los chicos los que ponen el cuerpo cuando juegan, no los adultos. Los adultos ponemos la cabeza para jugar. Y bueno, eso me intriga mucho acá en este espacio, poder romper con eso, o qué es lo que tiene usted para mostrarnos. Eso me intriga bastante, me atrae. Sí, es una materia bastante entretenida. Lástima que no la podemos hacer presencial, pero vamos a tratar de que jueguen bastante en su casa y ustedes se den permiso a jugar y poder romper un poquito con la seriedad con la que vienen haciendo residencias y prácticas y demás. Bien, materia, yo supongo que seguirá la misma disposición interna de que no habilita la promoción, no ha confirmado nada, pero yo supongo que seguirá durante el año y en caso quede, sí, vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? No es una materia con mucho contenido teórico, ¿sí? Tiene que ver mucho con contenido práctico. ¿Está? Entonces, si vieron el programa que está puesto en presentación, vieron que no tiene mucho libro. Creo que la primera unidad son 4 libros y la segunda unidad debe tener 2 o 3 textos. No es tanto el material teórico porque tienen el beneficio. Yo hice la tesis mía del profesorado en el centro de día y recreación, entonces está como todo más resumido, entonces es mucho más fácil que puedan estudiarlo de ahí. ¿Sí? Bien, comenzamos. Arrancamos con la clase y con la apertura. ¿Sí? La idea es poder desarrollar y poder conversar entre todos. ¿Sí? 3 etapas de la vida que están fuertemente ligadas a construcciones mentales, ¿sí? Y construcciones que venimos teniendo en relación a nosotros como parte de la sociedad, ¿sí? Si yo le digo una palabra, ustedes van a tratar de caracterizar, ¿sí? O sea, piensen qué hace esa persona a esa etapa de la vida, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió la consigna? Los que no tienen micrófono, si quieren animar a hablar, lo pueden hacer por el chat. Yo abro el chat y lo voy leyendo, ¿sí? Profe, ¿puede repetir? Profe. De nuevo no escuché. Se escucha cortado, parece que mi internet anda medio mal ahí. Bien, yo decía que el que interrumpía quedaba libre la materia y tenía que recursar al espacio. Decía, no creo que sea así, profe.
Bien, ahí escuchaste bien, viste que esa es la prueba de rigor. Bien, pensemos que yo voy a decir cada etapa de la vida, ¿sí? Y ustedes van a poder ponerla en el chat o decir, ¿sí? Alguna palabra que se le venga a la mente con esa etapa. Por ejemplo, si yo le digo niño, ustedes seguramente lo primero que se le viene a la cabeza es jugar, ¿sí? O alguna característica más sobre qué es ser niño, ¿cierto? Después vamos a ir con adolescente, después vamos a ir con adulto y después vamos a ir con tercera edad, ¿sí? O vejez. La idea es poder conversar entre todos, ¿sí? Qué tienen, cómo cada uno concepciona, y yo después les voy a ir diciendo cómo fuimos construyendo nosotros implícitamente esta construcción mental, ¿sí? ¿Estamos? Es para empezar a romper un poquito con los prejuicios. Bien. Abro el chat. Así lo puedo ir leyendo también. El que quiera que no se anime a hablar lo puede hacer por el chat. Bien. Si yo digo, sí, niñez, ser niño, ¿sí? ¿Qué caracteriza ser a un niño? A ver. Para mí la imaginación, la libertad, esas son características, creo, de la niñez. Bien, imaginación, libertad. ¿Alguien la más? Ingenuidad también puede ser. Ingenuidad. ¿Alguien más? Divertirse. Bien. Romy. ¿Alguien más? Sin vergüenza que no es parcial, vamos. Aprendizaje también, mucho aprendizaje. Aprendizaje. De emociones, conducta. Bien, amistad, ¿qué más? No sé, no sé la palabra, no recuerdo ahora. Cuando se cree fácilmente en todo, ¿cómo se dice? ¿Crédulo? Inocencia. Sí, ingenuidad, incredulidad. Ingenuidad. Podemos tener sinceridad, son muy sinceros. Independencia puede ser también. ¿Independencia? No escuché, perdón. Dependencia. Dependencia, bien. Bien. Exploración, perfecto. ¿Vieron todas esas características de jugar con el mundo, de que a veces pensamos que no le tienen miedo a nada? ¿Sí? Esta exploración activa que no le tiene miedo a nada, ¿sí? Esto de divertirse, o sea, de encontrar en muchas situaciones que para nosotros adultos después son muy aburridas y muy estresantes, para los niños son divertidas, ¿sí? Bien, si yo le digo joven, ¿sí? Pensemos un joven adolescente de 14, 16, 17 años. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué características le podrían poner a ese joven hoy por hoy? Sin contexto de pandemia. Rebeldía. Rebeldía, bien. Bien. ¿Qué más? Búsqueda de la identidad igual. Búsqueda de la identidad. Para mí Búsqueda también. de la identidad. Vamos. Confusión. Y Confusión. Sí, Adrián. sentirse parte de un grupo. Que Bien. bueno, tiene que ver con lo que decía ahí Antonella. Parte de grupo de amigos. Sí, pertenencia. Pertenencia, muy bien. Vamos, que se nota que le hicieron a Verasturi y adolescencia normal y todo lo demás. Vamos. Experimentar, bien. ¿Qué otra cosa? Confusión. ¿Confusión? Un poco de confusión. Sí, porque están entre que son chicos y quieren hacer cosas de grandes, están ahí entre las dos, digamos. Bien, bien, bien. Se vuelven transgresores igual. Transgresores de las reglas. ¿Transgresores de las reglas o de las normas? O de las normas de la casa. Bien. Enfrentamiento con los padres también, con la familia. Bien, bien. Ahora supongamos que ese joven... Idealistas. Empiezan a imponer su pensamiento igual, sí. Idealista, bien. Ahora pensemos que ese joven sigue creciendo y va a ser adulto, ¿sí? Ahora es adulto. Esa persona es adulta. ¿Qué características tiene adulto? Responsabilidades. ¿Como cuáles?
Profe, pero no abarcaría todas las etapas, digamos, porque si bien los niños también tienen ciertas responsabilidades, digamos. Bien, sí, es una Un contribución. adolescente también tiene sus responsabilidades. Y Bien. quizás en la adultez la responsabilidad abarca casi todo, pero también en las otras etapas está. Bien, serían otras responsabilidades más de la parte adulta. ¿Qué otra cosa más? Independencia puede ser también. Ya comienza la independencia. ¿Independencia como qué? ¿Algún ejemplo? Y irte a vivir solo, empezar a trabajar, hacerte cargo de tu vida, digamos. Bien, hacerse cargo de su vida. Bien, independencia, irse a vivir solo. ¿Qué más? Piensen, ¿ustedes son adultos o son jóvenes? Somos Siempre todos joven, jóvenes. En transición. Bien, ¿qué otras cosas más hacen los adultos? A ver, ¿qué diferencia a un joven a un adolescente? Es responsable el adulto de su vida y la mayoría de los adultos también empieza a ser responsable de la vida de terceros. Bien. Del bienestar, ¿no? De la vida, del bienestar de otras personas, Bien. Parejas, hijos. ¿Y en qué estaría ligado el bienestar? ¿A qué? ¿Qué tiene que hacer un adulto para que genere bienestar? A ver. Cumplir proyectos. Estabilidad económica, emocional. Bien. Con las responsabilidades, cuidado de la salud, o sea, si tengo hijos, tengo que ser responsable de que coman todos los días, que coman bien, que no se enfermen, no anden en la calle expuestos a peligros, ese tipo de cosas, por ejemplo. Bien. ¿Y a qué edad empieza uno a ser adulto? ¿Podemos poner alguna edad o no? ¿Qué opinan? Bueno, mi viejo siempre me decía, ya se te va a terminar la joda cuando iba a terminar 5º año. Dice, ya vas a terminar el colegio. Bien, una transición cuando termina el secundario, puede ser. Sí. También tiene que ver con la parte legal, digamos, ¿no? Que ya a los 18 años somos, responsables por todos nuestros actos, digamos, ¿no? Desde la parte legal, ¿no? Bien. Como ciudadano. Y además de la independencia que tome cada uno, porque no es lo mismo que una persona de 18 años se vaya a vivir sola. O sea, el pensamiento de una persona que se va a vivir sola a los 18 años a una persona que sigue viviendo con los padres a los 18 años, por ahí también va el tema de la madurez, pero también de ser adulto. A los 18 se puede ir preso. Muy bien la reflexión, Romina. Sería más o menos así. Bien, exactamente tiene que ver con madurez. Y si yo tuviera que poner, bueno, dijeron como varios criterios, están buenísimos. Vieron que el pasaje de adolescencia, vamos a un paréntesis acá, pasaje de adolescencia a adultez tiene que ver con muchos criterios, ¿sí? Y esos criterios, dependiendo la persona, pesan más uno que otro, ¿sí? Tienen que ver mucho con, si van a lo que es educación especial, normalizar o principio de normalización, tiene que ver con algunos criterios que tenemos implícitos, ¿sí? Por eso para mucha gente terminaba el secundario y ya eras adulto, ¿sí? Uno cuando termina el secundario ya es adulto, ¿sí? Por ejemplo, a las chicas que están acá en la cátedra, ¿ustedes todas festejaron el cumpleaños de 15? ¿No festejaron el cumpleaños de 15? Bueno, el cumpleaños de 15 vieron que hay una parte que tiene el cumpleaños de 15 vieron que hay una parte que tiene el vals, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ustedes saben, y el que se anima me contesta y sería buenísimo, ¿por qué el vals ese primero lo baila el papá con la hija y después el resto? ¿Alguien sabe qué significa eso? Porque eso tiene una significancia cultural. ¿Tendrá que ver con algún cambio en la vida de la mujer o algo así? Ahora es algo simbólico.
Bien, Adrián, es simbólico Algo porque así como que empieza a ser señorita, algo así. Sí, Claro, como Como que que le le pega empieza al a mundo, despegar de algo los así. padres, o no sé, se me ocurre eso, ahora en este momento no lo sé, pero se me ocurre eso como el desapego y esas cosas, porque se decía que a los 15 como que ya empezabas a ser como más grande, más mujer y todo eso. exactamente, tiene que ver con el padre, él es el primero que baila y la entrega a la sociedad, ¿sí? La obra del mundo, por eso es que el baile es el primero con el papá y después baila con el resto de los presentes, como la presentación es decir, bueno, ella se abre al mundo y deja de ser parte exogámica solamente propiedad de mi familia, ¿sí? Es muy simbólico el Valse 15. Por eso es que a mucha gente le pasa este Hay pensamiento. varias, Sí, Lili. hay varias culturas que hacen eso de, con unas ceremonias, el paso de una edad a la otra, como que hasta el lunes fuiste adolescente y el martes ya cumpliste años y ya sos adulto. O sea, hay diferentes culturas que hacen eso para las mujeres y para los varones también. Tal cual. Entonces, vieron, tenemos como diferentes pautas culturales que van marcando el tránsito por esas etapas. Y dejar de ser joven o adolescente y pasar a ser adulto o joven adulto y con todas las concepciones que tenemos modernas, tiene que ver con criterios implícitos. Por ejemplo, para muchas cuestiones, si yo le digo, bueno, pensemos una persona de 25, 20, no, vamos a buscar un poquito más, una persona de 30 años, ¿sí? Vive en la casa de sus padres y todavía no trabaja porque no quiere trabajar, no porque no consigue trabajo, ¿sí? ¿El trabajo sería un criterio para considerar adulto a alguien o no? ¿Qué opina usted? ¿Sería siendo joven porque no trabaja y sigue viviendo en la casa de sus padres? ¿O ya es adulto por más que no tenga todas las responsabilidades? ¿Qué opinan ustedes? sí, ya es adulto. Es un adulto irresponsable, digamos, si no tiene ganas de trabajar. Ahí tomaríamos en cuenta la edad para decir que ya es Un adulto adulto. Ya mantenido. tiene 30 años. Si se tiene en cuenta la edad, es un adulto, pero también hay otras, vamos a decirlo así, cuestiones familiares que tienen que ver con eso, ¿no? De que todavía por ahí una persona tenga 30 años, viva con sus padres, no trabaje y, no sé, no ayude ni en su casa, por ejemplo, ¿no? Ya creo que ahí tiene que ver con un tema familiar, ¿no? Independientemente de lo que podemos pensar el resto. Por ahí como negativo, en el ejemplo que usted da, profe, yo puedo ver como negativo el hecho de que no trabaje, más allá de que tenga 30 años o que viva con los padres, que puede ser por X causa, por edad avanzada de los padres, por problemas económicos, que no puede, no le alcanza para vivir solo, pero el hecho de que tenga 30 años y no trabaje es como que no es compatible, digamos, no es saludable. Por una mirada antropológica, una mirada cultural. O sea, culturalmente uno espera que a esa edad ya sea independiente y que trabaje. O sea, ¿vieron cómo? Es como que no es productivo, así se ve, como que no es productivo para la sociedad, 30 años y no hace nada. Claro, pero eso, volvemos a lo mismo, es una reflexión de la cultura, o sea, no es, como decía Adrián, hay que pensar con una microcultura familiar y pensar que hay una macrocultura o la parte de la sociedad que ve con diferentes criterios. ¿Sí? Eso tiene que jugar mucho que ver a la hora de pensar joven adulto, ¿sí? Lo mismo pasa con la persona con discapacidad intelectual. ¿Sí? Si ustedes empiezan a pensar cuando este joven empieza a ser adulto, ¿sí? Vamos a utilizar diferentes criterios implícitos, ¿sí? Que no son para todos iguales. Uno le puede decir la teoría, pero ustedes tienen una construcción, ¿sí? Personal de qué es ser joven y qué es ser adulto. ¿Se entiende? Porque es mucho más lábil, o sea, mucho más difícil utilizar un solo criterio. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Por qué la reflexión? Porque si ustedes piensan en este criterio jurídico legal de 18 años, antes, por ejemplo, la incapacidad legal estaba asociada a la discapacidad. O sea, vos tenías discapacidad y por más que tenga 20 años eras incapacitado legal. Hoy por hoy con el nuevo código de minoridad y con el nuevo código civil comercial, esta figura se sacó, ¿sí? Entonces empieza a dar
validez. Entonces vieron que muchas personas con discapacidad intelectual votan. Ahora hacen el voto, ¿sí? Hay como un cambio de mirada sobre qué es ser joven y qué es ser adulto. Si ustedes ponen la edad, si ustedes ponen la terminalidad de la escuela, bueno, que terminaron la escuela, terminó el secundario, ya deja de ser joven y empieza a ser adulto. Bueno, egresó con 22 años de la escuela, cualquiera, y empieza a ser adulto. ¿Sí? Entonces, bueno, o el trabajo, o irse a vivir solo. ¿Sí? Hay como diferentes criterios para uno decir, bueno, ya dejó de ser joven, es adulto. ¿Sí? Eso lo vamos a empezar a ver ahora. La idea es que ustedes puedan pensar, ¿sí? Cómo categorizan, ¿sí? Porque si no utilizan la palabra joven continuamente. O sea, si ya tienen... Sí, Lili. Y tendríamos en cuenta también el criterio biológico, o sea, que el adulto ya es que culminó una etapa de desarrollo físico, de las potencialidades, las aptitudes, o no entraría esa parte, no la tendríamos en cuenta. El criterio físico biológico no se podría utilizar para todos en general, ¿sí? Porque claro, supongamos que vos tenés una discapacidad que genere un problema, una dificultad a nivel hormonal. Por ende, todos los rasgos secundarios o primarios de la madurez, ¿sí? de la persona a medida que va creciendo, no lo va a tener. claro. ¿Sí? Entonces, ahí se te cae el criterio físico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Eso también tiene que ver con infantilizar, ¿no? O sea, si yo Claro. trato a un joven siempre como un niño, este joven tampoco va a poder lograr encontrar esta identidad que necesita. Exactamente. Uno tiene que ir pensando que las etapas, primero las etapas las transitamos todos. ¿Sí? La diferencia es como uno las nomina implícitamente, porque yo sé que si van a la escuela, a la especial 14, y tiene 22 años, le van a seguir diciendo joven. Este joven, bla, 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 bla. Pero alguna persona lo ve por fuera y lo considera adulto. Lo categoriza adulto. ¿Se entiende? Juega mucho con los criterios, cómo uno va percibiendo, ¿sí? A esta persona. ¿Sí? Entonces los criterios como que se toman mucho más laxos. ¿Sí? Seguimos avanzando en la adultez. En la adultez tenemos como dos crisis muy importantes que están ahí en el material, ¿sí? Y tenemos la del nido vacío, la crisis de la mitad de la vida, que seguramente la conocen, el complejo de Peter Pan, ¿sí? Son como tres muy importantes. ¿La conocen? O así paso rápido. ¿Alguna duda esas tres? ¿O no la conocen? Ese silencio atroz. Bien, vamos avanzando. Tiene 30 años, no trabaja, vive en su casa, es totalmente responsable, no le interesa nada del resto. ¿Sí? Podría ser un complejo de Peter Pan, que es el complejo del niño eterno. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar alguna vez? Bien. Es interesante, son como crisis. Sí, profe, ahora se ve mucho. Ahora en la actualidad se ve mucho eso. Sí, somos más propensos a los varones y bla 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 bla. Pero sí, es como cuestiones que tienen que ver con diferentes crisis o cuestiones complejas que hay a lo largo de la vida. Vamos avanzando y tenemos después la crisis de nido vacío, que es cuando uno tiene hijos y los hijos se van de la casa, ¿sí? Y empezamos a tener mucho más espacio y mucho más tiempo, ¿sí? Es una crisis que también sucede, ¿sí? Especialmente las familias que están acostumbradas a estar mucho con los hijos y acompañarlos a toda la dinámica y demás, y se va a estudiar a otro lugar, es como un golpe bastante fuerte porque sobra tiempo, ¿sí? Y bueno, hay que reutilizar. Después tenemos la crisis de la mitad de la vida, ¿sí? Que
es la que te agarra cuando vos decís, bueno, tengo 35, 40, ¿qué hice de mi vida? Miro para atrás y ¿qué hice? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? Me faltó hacer esto. Podía haber hecho esta cosa. ¿Sí? Son como cuestiones que en este momento que uno tiene como mucho más tiempo para pensar en la casa, es como muy frecuente que uno se lo replantee y empiece a decir, bueno, si yo hubiera hecho tal cosa ese día en vez de tal cosa, son como cuestiones que nos van pasando, ¿sí? Es como que a determinada edad, por ejemplo a los 20, mirás para adelante nada más. Y después llegás a una edad que ya, aparte de mirar para adelante, ya tenés un camino recorrido y ya podés empezar, como dice usted, empezás a mirar para atrás y a ver qué pasó, qué hiciste. Exactamente, o qué podía haber decidido sí, tal cual, no hice en ese momento. Bien, estamos... Sí. Es muy interesante, ¿sí? Bien, ahora si yo le digo, ya dejamos de ser adultos, empezamos a transitar una etapa posterior. Hay como diferentes concepciones, hay gente que lo llama tercera edad, ¿sí? Vejez, ¿sí? Adulto mayor, ¿sí? Tenemos como diferentes concepciones. Después vamos a ver cuál es la que utilizamos, que es la última que sacó la OMS, que está en el programa. Pero la pregunta, para ustedes, esta persona que es adulto mayor, barra vejez, barra tercera edad, ¿qué hace? ¿Qué lo caracteriza? Por edad puede ser. La edad, a ver, ¿qué edad sería? Y de 55 para arriba, supongo. 50, 55 para arriba. 55 para arriba, bien. O sea que hasta los 54 con 11 meses y seguir siendo adulto, ¿cierto? Así sería un aproximado, digamos. Bien, bien. Bien, ¿qué más? En lo laboral está jubilado o cerca de jubilarse. Ya ha recorrido un camino laboral, ya tiene. ¿A qué edad me recuerda que no? Y más, creo que es a los 66, los 70, por ahí. Entre 65 y 70 años. Son las a partir de ahí ya son las jubilaciones. Bien. Depende de los años de aporte. Exacto. Claro, hay gente que... Generalmente... Claro, generalmente sí. Por ahí viste que a los 45 años ya estás jubilada. Claro. Si empezaste a trabajar a los 30, bueno, ahí sí tenés rato todavía. Depende de las profesiones. Hay profesiones que a los 20 años de servicio, otras a los 30 años. Pero más o menos seguro que tenés que tener 20 años de trabajo en lo que sea para poder pensar recién en jubilar. Pero más o menos es una edad donde ya se puede pensar en eso. Bien. O se espera ya que todavía no estén trabajando. Bien, más o menos 60 años sería... ¿Qué otra cosa más? Ya no trabajaría, sería jubilado. ¿Qué otra cosa más caracteriza esta etapa? Aunque eso va cambiando, profe, no lo escuché muy bien, pero entiendo que va cambiando, digamos, porque si tenemos en cuenta los contextos o el contexto actual, digamos, en donde por ahí una persona que se jubiló, ¿no? Y seguramente no le va a alcanzar con la jubilación, ¿no? Entonces, esa persona vuelve de alguna u otra manera a estar activa laboralmente, ¿no? Bien, bien, Adrián, sí. Exactamente. Es una opción a menos que sea juez de la Puede ser problemas de salud. Problemas de salud. Problemas de salud también que se conocen como que sean patologías de la tercera edad. Bien, el estado de salud, bien, Vero. ¿Cómo cuál sería una patología? Ya viene el cansancio también. Cansancio. El cansancio físico, ya quieren estar tranquilos, por ahí disfrutar de su familia, menos responsabilidades, capaz, más tranquilidad, disfrutar lo que les queda. Bien. ¿Sí, Vero? Hay muchos que llegan a la edad adulta y se empiezan a dar cuenta de la edad adulta y empiezan a hacer actividades que de joven no hacía. Por ejemplo, andar en motocicleta, hacer deporte, cosas que antes no hacía.
y se empiezan a dar cuenta que, no sé, están más adultos, el estado físico, y empiezan a hacer otras actividades que son consideradas, digamos, como para jóvenes. Bien, bien. ¿Alguien más quiere contar algo más? Silvia, te veo muy concentrada. Bien. Intento seguirle el ritmo, profe, pero se me recorta. No sé si es mi teléfono, si es internet, pero escucho lo último que dicen. Bien. Sí. Es como decía Adrián, la concepción de vejez, ¿sí? O tercera edad cambió bastante. Hoy por hoy la última definición de la OMS dice que hasta los 59 años no es adulto, ¿sí? Por esta cuestión de lo laboral y la productividad, o sea, está mucho ligado a la productividad, entre comillas que a mí no me molesta. Pero se dice que una persona es productiva laboralmente o demás. Juega mucho la jubilación, ¿sí? Por ejemplo, la jubilación es un hito que marca cuando uno empieza a ser vejez, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a lo que decía Lili recién, de que hay profesiones que te jubilás con menos años de servicio, con menos años de aporte como la nuestra, educación especial se jubila con 19 años, por ejemplo. Si uno arranca joven, se jubila muy joven, ¿sí? Por ejemplo, yo me jubilaría con 42 años, ¿se entiende? Entonces, sería viejo, bueno, ya sé que soy viejo, pero sería más viejo con 42 años, ¿se entiende? Entonces, vieron que los criterios que utilizamos implícitamente a veces entran en conflicto con algunas realidades, entonces, bueno, hay que ponerlas en tensión. Básicamente lo que vamos a ver ahora sí tiene que ver con algo que llamamos envejecimiento activo. Sí, el envejecimiento activo tiene que ver con cómo nos preparamos para envejecer, ¿sí? Haciendo cosas, ¿sí? Y que no nos pase esto que vemos mucho, que la gente deja de hacer alguna actividad que le ocupaba mucho tiempo, trabajar, los hijos y demás, deja de hacer actividad y empieza con todos los achaques de salud, con todos los problemas de salud. ¿Vieron que hay gente que deja de trabajar y el otro día se enferma? ¿Sí? Entonces lo que nosotros buscamos con este espacio curricular también es empezar a propender, ¿sí? Y a formar lo que se llama envejecimiento activo, que es envejecer con y darles pautas de cuidado y pautas de bienestar a la mayor cantidad de la población para que disfrute de su vejez, ¿sí? Y que no sea complejo, ¿sí? Y que tenga 50 remedios, ¿sí? Sino que uno vaya haciendo actividades. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos que romper, asociar vejez con algunas cuestiones de inactividad, de falta de productividad. Vieron que a la gente que cobra su sueldo ahora pronto no le gustan que le digan pasivos, por ejemplo. Sabían que a ellos les molesta que vos le digan no cobran los pasivos. A ellos les molesta, por ejemplo. Cobran los jubilados. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque tiene que ver igual con... es una palabra fea. Un poco. ¿Cómo se la usa? Sí. Pero vieron que se usaba mucho y tiene que ver con construcciones. Vieron que mucha gente usa cobran los pasivos mañana. Tiene que ver con construcciones. Gente productiva o activa, los que trabajamos, y gente pasiva, la que está jubilada. En que en realidad está jubilada o tiene beneficio de la jubilación o demás. Entonces, tiene que ver cómo nosotros nos fuimos empapando y acostumbrando con estas concepciones de adultez, de vejez, ¿sí? La idea del espacio es poder romper con esto. Es decir, bueno, podemos tener 70 años y podemos hacer muchas actividades que impliquen bienestar y que siguen generando bienestar a lo largo de la vida, ¿sí? Que no importa la edad, no importa la capacidad física, ¿sí? Sino que uno puede ir generando estrategias para seguir dando pautas de bienestar. ¿Sí? Bien. Van a tener las clases se habilita mañana, no hoy. Y lo único que van a ver ahora creo que son 6 hojas, 7 hojas, sobre estas 3 etapas de la vida. ¿Sí?
Ya la semana que viene empezamos con algo más intenso, porque ya empezamos con a ver si no me equivoco, las etapas de bienestar. Profe, le hago una consulta. Diga. ¿Todas las clases van a ser online? No. Digamos, con videollamada. No. Ok. La clase que viene es normal, y la clase que viene ven el rol de las familias en el envejecimiento. Y la tercera clase es adultez, ¿sí? Y empiezan a trabajar un texto como bastante largo, ¿sí? Que es una tesis que habla de las 8 áreas de bienestar, ¿sí? Bienestar físico, bienestar emocional, bienestar, ¿sí? Van a ver que hay muchas concepciones y uno le puede llegar a pasar que, por ejemplo, teniendo 50 años, si no tiene trabajo, impacta en el bienestar. Si no tiene una casa o estabilidad, un hogar, ¿sí? Genera falta de bienestar. O sea, hay muchas concepciones que tienen que ver y que impactan después a lo largo de la vejez, ¿sí? Entonces, bueno, es como el texto Profe, Sí, el tema de bienestar tiene que ver también con el tema de la calidad de vida, exactamente, tiene que ver con los calidad de 8 vida, pilares que dice. sí, pero ahora trabajamos bienestar. Es algo, sí. Por ejemplo, si bien es algo que no vemos mucho, eh, vivienda independiente, ¿sí? O vivienda con apoyo, que es lo que se está haciendo últimamente, es un área de bienestar, ¿sí? Esto de personas con discapacidad intelectual se le brindan apoyaturas para tener su casa propia, ¿sí? O sea, independizarse de la familia. Si bien acá en Santa Cruz no hay experiencias todavía, pero es algo que en Buenos Aires está avanzando bastante, Córdoba está avanzando bastante, y son como buenas experiencias después como para mirarlos, pero no de entrarnos mucho, ¿sí? Bien, consultas, dudas hasta ahí. Espero que rompan con sus esquemas, que se cuestionen, ¿sí? Cuando esto de niñez, adultez, ¿sí? Y vejez, y empecemos a verlo Pensaba como... en lo que usted decía, lo que usted estaba diciendo recién, que se considera como parte del bienestar que a cierta edad ya tenga una vivienda propia, esa seguridad, esa estabilidad. Se me ocurrió pensar en los hogares de ancianos, cómo surgieron y cuál es, si se les da el uso que con la idea que se pensó en un principio, o sea, si están bien, están mal, y más ahora con el tema de la pandemia, esta enfermedad, que han surgido tantas cosas con los cuidados en los hogares de ancianos, o cada tanto escuchamos alguna noticia de cosas terribles que pasan, que en vez de cuidado es todo lo contrario, el descuido, el casi abandono de personas mayores. Y ¿dónde queda eso de los hogares de ancianos? Exacto, tal cual. Es que en realidad todo depende cuando veamos ahora cómo se construyen las propuestas, o sea, cómo está normado un centro de día y demás. Van a ver que muchas áreas o muchas implicancias metodológicas están escritas, pero obviamente entre teoría y práctica a veces hay, o sea, entre lo normativo y la práctica hay como desvíos. Pero bueno, la idea es siempre apuntar al bienestar, ¿sí? Bien. Bueno, espero que no los haya aburrido mucho, que hayan pasado entretenido esta primera clase, ¿sí? Somos mucho más, no sé qué habrá pasado, pero mi clase va a estar disponible el día de mañana, ¿sí? El texto se abre a partir de mañana, ¿sí? Es un texto cortito, así que bueno, espero que les agrade, ¿sí? Ya la semana que viene la clase se abriría el día lunes, ¿sí? Excepcionalmente esta solamente se abre mañana, ¿sí? Bien, consultas. Buenísimo, profe. La verdad, muy linda la materia, se ve muy linda, así que bueno, espero que podamos hacer lo más productivo posible todo. Sí, algo vamos a hacer.
Ya los voy a sorprender y ¿no vieron que el cuatrimestre pasado hicieron cuentos en multimedia? Subieron a... Sí. No, o sea, ¿cómo este año no va, o sea, esta materia no va a poder hacer algo más todavía? Un escaloncito más. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, chicos, los dejo que pasen lindo lunes, así que espero que terminen bien. Gracias, profe. Chao, Bueno, chicos. buenas noches. Gracias. Saludos. Chao.